¿Qué tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y aquí estamos de nuevo en su espacio de meditaciones. Terminamos con el mes de agosto. Estamos a sábado 31, semana 21ª del tiempo ordinario, y hoy celebraremos el común de la bienaventurada Virgen María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, concédenos a nosotros, tus siervos, gozar siempre de completa salud de alma y cuerpo, y por la intercesión de la gloriosa siempre Virgen María, líbranos de las tristezas de esta vida, y concédenos disfrutar de las alegrías eternas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura está tomada de la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos del 26 al 31. Hermanos, consideren que entre ustedes, los que han sido llamados por Dios, no hay muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, según los criterios humanos, pues Dios ha elegido a los ignorantes de este mundo para humillar a los sabios, a los débiles del mundo para avergonzar a los fuertes, a los insignificantes y despreciados del mundo, es decir, a los que no valen nada, para reducir a la nada a los que valen, de manera que nadie pueda presumir delante de Dios. En efecto, por obra de Dios, ustedes están injertados en Cristo Jesús, a quien Dios hizo nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra redención. Por lo tanto, como dice la Escritura, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 32. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Nosotros aguardamos al Señor. Él es nuestro auxilio y escudo. Con Él se alegra nuestro corazón. En su santo nombre confiamos. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Y el Evangelio de hoy está tomado de Mateo, capítulo 25, versículos del 14 al 30. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2, y a un tercero 1, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos, y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo, y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 talento hizo un hoyo en la tierra, y allí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste, aquí tienes otros 5, que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos, y le dijo: Señor, 2 talentos me dejaste, aquí tienes otros 2, que con ellos he ganado. El Señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu Señor. Finalmente, se acercó el que había recibido 1 talento y le dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: Siervo malo y perezoso, sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado. ¿Por qué entonces
¿No pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle el talento y dénselo al que tiene 10, pues al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará aún eso poco que tiene. Y a este hombre inútil échenlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, por ahí dicen que al perezoso ni al diablo le sirve. ¿Por qué? Porque al mismo Satanás le conviene tener trabajadores o demonios que sean bien, pero bien diligentes en conquistar almas para el infierno. Pero ¿de qué está hablando en realidad esta parábola? El Señor habla de una realidad invisible, de talentos, de bienes espirituales. Obviamente no está hablando aquí, aunque pareciera, de lo que es el asunto de los negocios, del business, de la justicia distributiva, etcétera, etcétera, porque al final pareciera que se es injusto. Este hombre, de este dueño, dice al comenzar la parábola, el reino de los cielos se parece a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas, llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. Podemos decir que este hombre es Dios. Los servidores de confianza podemos ser aquellos que están de su lado. Y se fue a tierras lejanas. Podemos entender esto como que Dios en Jesucristo nos legó bienes y luego parte. Estamos esperando aunque vuelva. Y el Señor va a venir a recoger frutos. Y eso es lo que Él espera de nosotros, porque no fuimos puestos en este mundo desprovistos de lo que necesitamos para vivir en Él. Hemos sido dotados de bienes, de talentos, de actitudes naturales y sobrenaturales, dones naturales y sobrenaturales. Y si nosotros usamos bien de esos dones naturales, Dios nos incrementará esos dones y nos dará el usar también de los sobrenaturales para que esos dones naturales puedan ser potenciados al máximo. Porque estos dones, estos talentos, no están dados para el usufructo propio, sino para proveer al reino. Son del Señor, son de este hombre que les reparte, no son para ellos. Llámenos la atención, al que le dio 5 y al que le dio 2, pusieron a trabajarlos. Y ellos no se quedaron con todo el usufructo de aquel trabajo, se los entregaron al dueño. Es lo que pasará al final de nuestras vidas. Tenemos que entregar cuentas y dar todo lo que hemos producido en esta vida al Señor, porque en definitiva todo le pertenece a Él. Pero en esta vida hemos sido dotados de todos estos bienes para que los pongamos al servicio de los demás. Esto es lo que quiere decir hacer con lo que tenemos lo más que podamos. Al que le dio 5 tiene que producir un tanto. Al que le dio 2 tiene que producir un tanto. No todos vamos a dar lo mismo porque no todos fuimos provistos de lo mismo. Pero ciertamente si a alguien se le dio la capacidad de entender, de comprender el don de oratoria y se dedica a la predicación, Dios le dará bienes sobrenaturales, dones sobrenaturales para que aquella oratoria tenga un mayor alcance, mayor entendimiento de las escrituras, por ejemplo, etc. Entonces, estos dones están incluso compendiados en los 7 dones del Espíritu Santo que se encuentran en las Sagradas Escrituras. Y los repaso: sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, conocimiento, piedad y temor de Dios. Todos estos dones están dados para el servicio de los otros, no para usufructo propio. Estos 2 ejemplos del principio son ejemplos de éxito, sí, porque al final hicieron lo que tenían que hacer, produjeron para el reino. ¿Y qué es lo que ellos reciben de parte de este misterioso hombre, o lo que vamos a recibir nosotros de parte de Dios? Una felicitación. Qué bonito esto que dice el Señor: te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en las cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Ojo con esto, el Señor está hablando de cosas de poco valor, diciéndonos claramente que las cosas de este mundo, aunque parezcan de mucho valor, en realidad son cosas de poco valor en comparación con lo que hemos de tener junto a Él. Por eso le dice: entra a tomar parte de la alegría de tu Señor, porque le va a confiar cosas de mucho valor. Lo que realmente vale no está aquí,
está allá. Pero ¿qué pasa con el último? Con el último, que recibió una reprensión espantosa. Simplemente, pues, que no hizo lo que tenía que hacer. No recibió los dones de Dios como algo que tenía que devolver con incremento, con incremento. Y por eso el Señor le dice, siervo perezoso, perezoso, malo y perezoso. Nosotros no queremos que Dios nos diga semejante cosa, pero sí queremos que el Señor nos dé dones. Queremos ser conscientes de esos dones. El regaño, el castigo que este siervo recibió puede parecernos un poquito desproporcionado, pero es que no se está jugando con bienes cualquiera, son los dones de Dios. Y si no los usamos, podemos decir que van achicándose, vamos perdiendo esas capacidades que no se ponen al servicio de los otros y va a ser para nuestro mal, para nuestra condenación. Dios quiere que seamos productivos en las cosas del Espíritu. Y si no producimos en las cosas del Espíritu, si no hacemos con lo que Dios nos da lo correcto, pues no vamos a poder entrar en ningún lado. Bueno, no nos va a decir entra a gozar de la alegría de tu Señor. ¿Y cuál es la alegría de nuestro Dios? Que estemos con Él en el cielo. Así que pídele al Señor que te dé a entender cuáles son tus dones. Ponlos a trabajar y experimenta el gozo y la alegría de estar en las cosas de Dios esperando la retribución final. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.